El cielo de Caeltara estaba en llamas. No literal, pero casi. Cada cierto ciclo, las tormentas iónicas desgarraban la atmósfera del planeta, encendiendo nubes rojas como brasas vivas y dejando un zumbido constante que hacía que incluso las máquinas se estremecieran. Víctor ajustó su visor térmico mientras descendía la ladera de roca púrpura. No debería estar allí. Su trabajo era revisar estaciones meteorológicas, no seguir señales biológicas ilegales. Pero había algo en esa lectura, algo que no encajaba. Una frecuencia no humana. Un patrón que parecía latir como un corazón desesperado. La entrada a la cueva estaba semienterrada, casi invisible desde la distancia. Solo cuando estuvo a pocos metros, pudo sentir la vibración bajo sus botas, un eco débil que no provenía del subsuelo, sino de algo vivo. Algo herido. Al activar su linterna, el haz de luz cruzó las paredes cristalinas de la caverna, proyectando sombras extrañas. Y entonces la vio. Una figura encorvada, de rodillas, con el cuerpo tembloroso y las alas recogidas como si hubiese intentado protegerse del universo entero. Su piel no era de un solo tono. Oscilaba suavemente entre matices azules, morados y plateados, como si la luz la obedeciera. Tenía heridas abiertas en los brazos, marcas de quemaduras psíquicas y líneas oscuras que cruzaban su columna, como raíces marchitas. Sus ojos se abrieron en cuanto sintió su presencia, y todo en ella se tensó como una cuerda demasiado estirada. No dijo nada al principio. Solo respiró con dificultad, y sus labios temblaron antes de formar palabra. No me toques. Su voz era suave pero cargada de una fuerza contenida. No era una súplica, pero tampoco una amenaza. Más bien, una advertencia nacida del miedo. Víctor alzó las manos lentamente, sin acercarse aún. No planeo hacerte daño. Detecté tu señal. Pensé que alguien necesitaba ayuda. Ella lo estudió durante segundos interminables. Cada respiración suya parecía un riesgo, como si cada aliento pudiera quebrarla por dentro. Pero sus ojos no se apartaban de él. Había algo en su mirada, algo que no había visto en ninguna criatura extraterrestre antes. Vulnerabilidad. Hambre emocional. Soledad infinita. ¿Humano?, preguntó ella con incredulidad. Víctor, respondió él, dando un paso. Muy lento. Ella gimió suavemente, como si su cuerpo doliera incluso al mirar. Intentó incorporarse, pero cayó de nuevo sobre las rodillas. Has cruzado el umbral. Ya estás cerca. Demasiado cerca. Entonces dime qué hacer, dijo él con la voz baja, tranquila. No me iré sin ayudarte. Los segundos se hicieron más largos. Ella cerró los ojos, apretó los labios. Una gota de sangre luminosa descendió por su mejilla. Pero no era sangre roja. Era cristalina, viva, vibrante. Como una esencia. Naelira, dijo al fin, en un susurro quebrado. Mi nombre es Naelira. Víctor asintió sin decir nada. Sintió que algo sagrado acababa de ocurrir. Un vínculo que no comprendía del todo. Pero entonces, sus ojos volvieron a los de ella, y lo sintió. Una presión suave, mental, tocó su conciencia. No era invasiva. Era como si alguien muy lejos estuviera golpeando una puerta invisible en su alma. Una presencia que no exigía, sino pedía permiso. Ella levantó la mirada con un brillo imposible de explicar. Un parpadeo emocional que lo envolvió como un murmullo en el pecho. Si formo el vínculo contigo, ¿me dejarás entrar? Víctor tragó saliva. No sabía qué significaba. No entendía las implicaciones, ni las consecuencias. Pero sí entendía sus ojos. La necesidad de no morir sola. La súplica silenciosa de pertenecer a alguien, aunque fuera por última vez. Dio un paso más, y se agachó hasta estar frente a ella. No la tocó, pero acercó su rostro al suyo hasta que sus alientos se rozaron. Sí, susurró él. Entra. Ella no lloró. No sonrió. Pero algo cambió. Un calor nuevo lo envolvió, una oleada invisible que lo empapó de recuerdos que no eran suyos. Una infancia en un templo flotante, entrenamientos entre relámpagos mentales, castigos por sentir demasiado, huidas en la oscuridad, y por último, la soledad. El vínculo apenas comenzaba. Y ya no había marcha atrás. Desde ese momento, Víctor sintió que algo se encendía en lo profundo de su alma. No por deber. No por curiosidad. Sino por ella. Y ella, finalmente no estaba sola. Víctor no sabía cuánto tiempo había pasado desde que pronunció aquel sí. Quizás segundos. Quizás una eternidad.
Desde el momento en que Naelira lo miró y cruzó el límite del vínculo, algo invisible pero profundo comenzó a crecer entre ellos. No era un simple intercambio de emociones. Era una fusión. Una apertura de puertas que nadie más debía ver. Ella se acercó apenas, temblorosa, con los párpados pesados y la respiración entrecortada. Sus labios se movieron sin emitir sonido, pero él entendió. No con los oídos, sino con el alma. Era como si su voz ahora habitara dentro de él. Cada palabra nacía en su pecho antes de llegar a su mente. Estoy dentro, dijo, jadeando. Pero aún no has abierto del todo. Víctor asintió sin comprender del todo. Su cuerpo no ardía, pero su piel parecía cargada de electricidad estática. Cada centímetro vibraba con la cercanía de Naelira. Su mirada no era solo hermosa, era intensa, abrumadora, como si ella pudiera ver lo que incluso él escondía de sí mismo. ¿Qué necesitas?, preguntó, en un susurro casi reverente. Naelira se apoyó sobre sus codos, acercándose lentamente a él. Un hilillo de luz salía de la base de su cuello, flotando entre ambos como un fragmento de energía viva. Debes dejarme sentirte, respondió ella. Todo. Sin filtros. Sin vergüenza. Sin temor. Víctor dudó. No por miedo a ella, sino por miedo a sí mismo. Había partes de su pasado que nunca quiso tocar, heridas cerradas a medias, memorias que prefería olvidar. Pero en los ojos de Naelira no había juicio, solo un anhelo puro de comprensión. La dejó acercarse. Cuando sus frentes se tocaron, una oleada lo envolvió. No fue suave. Fue brutal. Sintió la primera vez que ella voló entre los cristales del cielo. El momento exacto en que su madre fue ejecutada por el consejo. La humillación de ser marcada como impura. El frío de la primera noche en el exilio. El silencio prolongado de la soledad absoluta. Y debajo de todo eso, el hambre. No de comida, sino de conexión. De verdad. De refugio. Víctor cayó de rodillas, jadeando. Su pecho subía y bajaba con violencia, como si todo su cuerpo estuviera reaccionando a lo invisible. Naelira se derrumbó sobre él, pero no como alguien débil. Se aferró como alguien que por fin había encontrado tierra firme en medio del vacío. Sus brazos lo rodearon y, por primera vez, la sintió de verdad. No como una forma física, sino como un torrente cálido que lo cubría por dentro. Las paredes de su mente, de su memoria, de su identidad, comenzaron a abrirse, una a una. Ella también sintió su infancia. Los gritos detrás de puertas cerradas. El abandono emocional. La risa fingida en reuniones vacías. Las caminatas solitarias en campos de metal. El dolor de sentirse invisible incluso entre humanos. Y al llegar a su parte más oculta, Naelira no se apartó. No se horrorizó. Se aferró más. No estás roto, susurró ella, apoyando los labios sobre su mejilla. Solo estaba solo, igual que yo. Él la abrazó con fuerza, casi con desesperación. No dijo nada. No podía. Las palabras eran inútiles cuando las almas hablaban directamente. Naelira deslizó sus dedos por la espalda de Víctor, lentamente, reconociendo cada tensión, cada cicatriz. Lo besó en el cuello, despacio, como si sanarlo fuese un ritual, no un acto impulsivo. Él sintió como su cuerpo reaccionaba, no solo al contacto, sino al lazo creciente entre ellos. El calor aumentó. Sus cuerpos se pegaron con naturalidad, como dos piezas de un mismo diseño antiguo. Respiraban al unísono. Su aliento era compartido. La cueva, antes oscura y fría, comenzó a iluminarse con destellos tenues, nacidos del vínculo en expansión. La piel de Naelira se volvió aún más iridiscente, y los latidos de Víctor se alinearon con un pulso que no era el suyo. Una corriente recorrió sus venas, como si algo antiguo despertara. No dolor, sino un poder extraño. Él se aferró a su cintura, y ella apoyó la frente contra su pecho. Ahora sí, estás dentro de mí, dijo ella, con una mezcla de alivio y ternura. Y tú dentro de mí, respondió él, acariciándole la nuca. No hubo más palabras. Solo respiraciones compartidas, miradas que ya no necesitaban explicación, y una quietud tan profunda que el universo pareció detenerse a su alrededor. El vínculo se había formado. Y lo que vendría después, cambiaría no solo sus vidas, sino la galaxia entera. La calma no duró. El silencio posterior al vínculo era denso, hermoso, como si el aire mismo los protegiera. Naelira dormía por primera vez en días, acurrucada contra el pecho de Víctor, con la piel tibia y la respiración leve.
Parecía en paz. Parecía viva. Pero Víctor no logró dormir. Algo dentro de él se agitaba. No era ansiedad, era instinto. Como si sus sentidos, ampliados por el vínculo, pudieran sentir la tormenta antes de que llegara. No una tormenta psiónica. Algo peor. Se levantó con cuidado, sin despertar a Naelira, y activó su radar portátil. Un pitido seco vibró en la pantalla. Luego otro. Y otro más. 6 puntos. No uno. No una criatura salvaje. 6 presencias vivas, moviéndose con precisión militar, descendiendo desde la colina norte. El corazón le dio un vuelco. Abrió su comunicador. Sin señal. Interferencia densa, como si alguien estuviera bloqueando el canal a propósito. Sabía lo que significaba. No eran rescatistas. No eran exploradores. Eran cazadores. Y venían por ella. Corrió hacia Naelira, pero no necesitó hablar. Sus ojos se abrieron en cuanto lo sintió. Ya lo sabía. Ya los había sentido también. Los rastreadores, susurró ella con voz temblorosa. Vinieron por mí. Víctor la ayudó a incorporarse. Todavía estaba débil. Su cuerpo aún se adaptaba al vínculo. Pero había fuego en su mirada. Fuego antiguo. ¿Puedo luchar?, preguntó él, sabiendo lo absurda que sonaba la pregunta. Naelira se le quedó viendo. Y por un instante, su expresión cambió. No fue lástima, fue respeto. Un reconocimiento silencioso de algo que no muchos humanos poseían, decisión. Ahora sí puedes, dijo ella, colocando su mano sobre su pecho. Mi energía vive en ti. No del todo. No completamente, pero suficiente. Una sacudida recorrió su espalda, un calor que lo hizo arrodillarse brevemente. Sus músculos dolieron, como si se expandieran por dentro. Su respiración se volvió profunda, poderosa. Su mente, clara. Naelira le entregó un arma que parecía hecha de hueso y metal vivo. No entendía cómo funcionaba, pero al tomarla, la sintió responderle. Era como sostener una criatura que respiraba, que sentía su voluntad y la amplificaba. No lo subestimes, dijo ella. Fueron criados para cazar Apkai. No tienen empatía. No conocen el amor. Víctor apretó la mandíbula. No pensaba ceder a criaturas sin alma. Un zumbido eléctrico quebró el aire. Un instante después, una explosión reventó la entrada de la cueva. Fragmentos de roca salieron disparados en todas direcciones. Naelira lo empujó detrás de una columna mineral mientras una figura alta, vestida con una armadura negra, ingresaba lentamente. Los otros 5 lo siguieron. Todos iguales. Altos, silenciosos, con cascos lisos sin rostros. Se movían como sombras. Con armas que parecían parte de sus propios cuerpos. Naelira del linaje Tarex, dijo el primero, su voz distorsionada. Has formado un vínculo prohibido. Has contaminado tu esencia. Ella se incorporó, tambaleante, pero firme. Él me salvó. Y yo lo elegí. Eso no importa. El vínculo será deshecho. Tu alma será limpiada. Su cuerpo, destruido. Víctor salió del escondite. Sintió la mirada de Naelira en su espalda. Ella no lo detuvo. Entonces vengan, dijo él, con la voz baja. Y vean lo que hace un humano por alguien a quien ama. El primero se lanzó sobre él. Rápido, como un relámpago. Pero Víctor ya no era el mismo. Su cuerpo se movió por instinto, desvió el golpe con una agilidad que no era suya, y contraatacó con la lanza viviente. La punta se incrustó en la armadura enemiga y una descarga azul le sacudió todo el cuerpo. El rastreador cayó convulsionando. El segundo vino por el flanco. Víctor giró con el arma y lo derribó de un barrido. Pero no todos fueron tan fáciles. El tercero logró golpearlo en el pecho. Lo lanzó contra la pared. La roca se agrietó tras su espalda. Tosió sangre, pero se puso en pie. Ya no podía detenerse. Naelira gritó, lanzando una onda mental contra el cuarto y quinto rastreador. Uno voló por el aire. Otro se quebró como vidrio. Pero el sexto, el líder, se acercó a ella con un dispositivo oscuro. Un supresor mental. Víctor lo vio. Supo que si no se movía ahora, la perdería. Corrió. Saltó. Gritó con una rabia que no sabía que tenía dentro. El líder se giró apenas cuando la lanza de Víctor lo atravesó. No por el pecho. Por la máscara. Por el rostro. La explosión de luz mental que siguió lo cegó todo.
Cuando el polvo se asentó, 5 cuerpos estaban en el suelo. Uno se desintegraba. Otro aún respiraba débilmente. El aire estaba espeso con ceniza y energía. Víctor cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Sus piernas ya no respondían. Había dado todo. Naelira se arrodilló junto a él. Lo sostuvo. Lo rodeó con sus brazos. «Sobreviviste», murmuró ella, besando su sien. «No eres solo un humano». «Ya no». Él la miró, exhausto, con el rostro cubierto de polvo, sangre y luz. «¿Esto es el precio del vínculo?» Naelira asintió. «El primero. Quedan muchos más». Pero ya no estaban solos. El aire olía a metal quemado. Las rocas aún vibraban débilmente bajo sus pies, resonando con los restos psíquicos de la batalla. Víctor no había dormido. Naelira tampoco. Después del enfrentamiento, no quedaba lugar para el descanso. Ni para el miedo. Solo para el movimiento. Caminaron en silencio durante horas a través de los corredores naturales del subsuelo, cruzando antiguos túneles que parecían hechos por algo más antiguo que cualquier civilización registrada. Naelira caminaba delante, con el rostro endurecido, pero cada tanto miraba sobre su hombro para comprobar que Víctor seguía ahí. No por desconfianza, por necesidad. Él aún sentía el calor de su energía dentro de su pecho. No era solo poder. Era presencia. Vida. Suya. Compartida. Cuando emergieron al aire libre, lo primero que vieron fue fuego. A lo lejos, en el horizonte, se levantaban columnas de humo negro. Las ciudades flotantes de los Apkai estaban cayendo una por una. Desde la órbita, se veían líneas de fuego descendiendo con precisión quirúrgica. Bombardeo orbital. Víctor apretó los dientes. Nunca había presenciado un exterminio tan metódico. ¿Quién hace esto?, preguntó con un nudo en la garganta. El Consejo del Vacío, respondió Naelira sin mirarlo. Temen el vínculo. Temen lo que tú y yo representamos. ¿Y qué representamos? Ella se detuvo. Lo miró con una mezcla de dureza y ternura, como si le hablara no solo como guerrera, sino como alguien que ya lo había perdido todo. La unión de dos razas que jamás debieron tocarse. El final del control. El principio de algo que no pueden gobernar. Amor, mezclado con poder. Siguieron caminando hasta llegar al último refugio de los Apkai, un valle oculto entre columnas de cuarzo y árboles brillantes. Allí, entre estructuras orgánicas y templos vivos, habitaban los últimos de su especie. El aire era distinto, cargado de voces mentales, de cantos silenciosos que resonaban en la mente. Víctor sintió un hormigueo en la nuca desde el primer paso. Los guardianes del umbral aparecieron sin sonido. Altos, delgados, con ojos blancos sin pupilas. Naelira alzó la mano y se identificó. Dudaron. No por ella. Por él. Lo escanearon. Lo atravesaron con miradas que juzgaban sin palabras. Y luego abrieron el paso. El gran salón los recibió con una atmósfera densa. Cristales flotaban en el aire, emitiendo pulsos rítmicos. A lo lejos, sobre una plataforma flotante, esperaba el anciano Krael, uno de los últimos mentores vivos del linaje real. Su presencia era abrumadora, no por su físico frágil, sino por la energía que lo rodeaba. Habló sin mover los labios. Naelira, has traído a un humano vinculado. Una abominación. Una herida en nuestras leyes. Naelira dio un paso adelante. No titubeó. He traído a mi elección. Krael frunció el ceño, sus ojos como cuchillas. El vínculo con un humano no traerá salvación. Traerá guerra. Ellos no comprenden nuestro ciclo. Ellos no sienten como nosotros. No entienden lo que implica estar unidos más allá del cuerpo. Víctor dio un paso al frente. No tenía poder mental. No sabía cómo comunicarse como ellos. Pero sus palabras fueron claras. No lo entiendo todo. Pero siento. Y eso me basta. Ella me eligió. Yo también la elegí. Si eso es una herida, entonces acepto sangrar. El silencio fue absoluto. Krael lo observó largo rato. Luego giró hacia Naelira. Entonces demuestren que su vínculo es real. Que no es una desviación de deseo. Que es verdad. Ella bajó la cabeza. Sabía lo que eso significaba. El nexo mental, susurró. Nos quieren ver entrar. Víctor la miró sin comprender. Ella no trató de explicarle, solo tomó su mano. Lo condujo al centro del templo. Allí,
Un estanque de luz líquida reposaba sobre un altar natural. Una energía palpitante flotaba sobre la superficie. Era el nexo mental. El espacio donde las mentes eran forzadas a unificarse completamente, revelando lo que incluso el otro no quería que viera. Cuando entremos, dijo ella en voz baja, no podrás esconder nada. Ni yo. Si hay mentira, dolor, arrepentimiento, lo verán todo. Si hay amor, también. Víctor asintió. No se movió por valentía. Se movió por ella. Ambos se sumergieron sin dudar. El líquido no mojaba. Era luz. Energía viva. Al tocar su piel, los pensamientos se aceleraron. La memoria se abrió como un libro sin tapas. La infancia de Víctor volvió de golpe. Gritos familiares, frialdad emocional, traiciones, y esa herida constante de no sentirse suficiente. Naelira lo vio todo. Lo sintió. Lo sostuvo. Lo abrazó desde dentro. La historia de Naelira surgió como un torbellino. Su castigo por sentir afecto. Su aislamiento forzado. La marca impresa en su espalda. La soledad desgarradora de vivir sin ser tocada ni vista. Víctor no se apartó. No juzgó. La protegió. La envolvió. El nexo se agitó. La luz se tornó púrpura, luego blanca. Luego dorada. Los cristales temblaron alrededor. Los mentores se pusieron de pie. Un rugido mental recorrió el salón. Era una canción sin sonido. El resultado del enlace total. Cuando emergieron, tomados de la mano, sus cuerpos brillaban suavemente. Sus respiraciones estaban sincronizadas. Sus ojos eran espejo uno del otro. Krael descendió de la plataforma. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Se colocó frente a Víctor. El vínculo es puro. Lo aceptamos. Aunque, aún los tememos. Víctor no habló. No era necesario. Naelira se giró hacia él. Por primera vez en su vida, sonrió sin miedo. Sin máscara. Esa noche, la galaxia cambió. No por una batalla. No por una revolución. Sino por dos almas que, simplemente, decidieron no soltarse nunca más. El cielo se volvió rojo antes del amanecer. No era el reflejo del sol sobre los cristales. Era fuego. El tipo de fuego que no calienta, solo destruye. El tipo que anuncia que no habrá segundas oportunidades. Víctor y Naelira estaban en la cima del santuario, observando el horizonte. Las naves imperiales descendían como langostas mecánicas, cubriendo el cielo con sus sombras geométricas. Era un enjambre. Preciso. Implacable. No vienen a negociar, dijo Víctor, sintiendo un escalofrío subirle por la columna. Naelira cerró los ojos. Su piel brillaba de forma errática. Su pulso era irregular. El vínculo vibraba dentro de ambos con una frecuencia diferente, como si el universo se preparara para quebrarse. Vienen a borrar la memoria del vínculo, respondió ella. A matar lo que aún no entienden. La primera explosión sacudió el valle. Uno de los templos se partió en dos, envuelto en humo y fragmentos. El suelo tembló. El grito mental de cientos de Abkai resonó en sus conciencias como un lamento único. Los guardianes del refugio comenzaron a reaccionar, pero no eran soldados. No eran guerreros. Eran sabios, oráculos, sanadores. Gente que había sobrevivido escondiéndose. No podían resistir un ataque a esa escala. Víctor apretó los puños. No era un líder. Nunca lo fue. Pero en ese instante, todos los ojos lo buscaron. No por sus órdenes. Por su vínculo. Por lo que él y Naelira representaban. ¿Dónde está el coloso?, preguntó él, sin rodeos. Un silencio espeso cayó sobre la sala del consejo. Nadie se atrevía a hablar. Hasta que Krael se adelantó. Dormido. Bajo el abismo de Teryan. Sellado desde antes de que existiera tu especie. Fue hecho para defendernos, pero también para destruirnos. Naelira giró el rostro hacia Víctor. Sus ojos brillaban con esa mezcla de temor y decisión que él ya había aprendido a entender. Solo un par puede despertarlo. Y solo si están verdaderamente unidos. Lo estamos, dijo él, sin dudar. Entonces prepárate para morir conmigo. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo con amor. Viajaron hasta el abismo esa misma tarde. El viento arrastraba cenizas. El cielo se oscurecía aunque el sol aún no se había puesto. Los ecos de destrucción retumbaban desde kilómetros de distancia. Pero ellos avanzaban.
El abismo de Teryan era una fisura viva. No se abría en la tierra. Se abría en la realidad. Una grieta entre planos donde el tiempo y el espacio se diluían como humo. Al llegar al borde, Naelira y Víctor se tomaron de las manos. ¿Estás listo para dejar de ser tú? Lo dejé de ser desde el momento en que te elegí. Saltaron. Cayeron durante segundos eternos. No hacia abajo. Hacia adentro. Víctor no sabía si gritaba o si pensaba. Pero el calor de su mano seguía ahí. Siempre ahí. Y al tocar fondo, vieron el corazón del coloso. No era un arma. Era una criatura. Dormida. Colosal. Su cuerpo parecía fundido con la piedra, como si hubiera crecido dentro del planeta mismo. Su piel estaba cubierta de placas antiguas, llenas de runas olvidadas. No tenía ojos visibles. Pero lo sintió. Una mente colosal, dormida, hambrienta de propósito. Naelira se acercó primero. No habló. Se arrodilló. Víctor lo entendió. No era un llamado de poder. Era una súplica. Una oración. Entonces se arrodilló también, y colocó su mano sobre el pecho de ella. El vínculo se expandió. Más profundo que nunca. Sus recuerdos se fundieron. Sus pasados se borraron. Solo quedaron ellos, una esencia doble, pura, sin nombre. Lo que eran antes ya no importaba. El coloso despertó. La caverna tembló. Una luz surgió del abismo, llevándolos hacia arriba, envueltos en energía. Cuando emergieron a la superficie, lo hicieron no caminando. Lo hicieron montado sobre la criatura, que ahora caminaba como una montaña viva, con sus pasos haciendo vibrar la tierra entera. Las naves imperiales dispararon. Láseres, misiles, cañones sónicos. Todo fue inútil. Con un movimiento de su brazo gigantesco, el coloso desvió una salva entera de proyectiles, y con otro, rompió el cielo. Víctor no necesitaba dar órdenes. El vínculo los guiaba. Él pensaba. Naelira sentía. Y el coloso obedecía. No fue una batalla. Fue una sentencia. Las fuerzas del consejo cayeron una tras otra. La tierra se quebró. Las naves fueron arrancadas del aire. Las máquinas mentales se silenciaron ante la furia de un amor imposible. Cuando todo terminó, el silencio regresó. Naelira y Víctor descendieron del coloso lentamente. Sus cuerpos estaban agotados. Su alma, aún encendida. La criatura volvió a dormirse. No por debilidad. Por respeto. Los sobrevivientes emergieron de entre las ruinas, observándolos con reverencia. No como salvadores. Como símbolo. Naelira se apoyó contra su pecho. Sus labios rozaron los de él. ¿Lo hicimos? No lo sé, susurró él. Pero estamos vivos. Y estamos juntos. Ella lo abrazó. Entonces eso basta. Esa noche, no hubo celebración. No hubo discursos. Solo miradas silenciosas hacia el cielo, y el lento latido de un nuevo futuro. Pasaron días sin nombres después de la batalla. No hubo calendario ni necesidad de contar las horas. Solo el suave paso del viento, los susurros de reconstrucción, y el silencio sagrado que queda cuando la muerte es vencida. El coloso había regresado al abismo de Teryan, no como arma, sino como guardián dormido. Un recordatorio viviente de que el amor puede despertar fuerzas que ninguna estructura de poder puede contener. Naelira y Víctor se alejaron de todo por un tiempo. Construyeron un refugio entre los acantilados dorados del norte, donde el mar chocaba suavemente contra la piedra y la luz de las lunas tejía sombras pacíficas sobre su hogar. No necesitaban mucho. Un espacio donde el aire no oliera a miedo. Donde los cuerpos pudieran encontrarse sin urgencias ni heridas. Donde el silencio fuera un bálsamo y no una amenaza. El vínculo entre ellos no solo se mantenía. Había evolucionado. Ya no era una conexión que se sentía como fuego o explosión. Ahora era presencia pura. Una constante. Cuando uno pensaba, el otro comprendía. Cuando uno soñaba, el otro despertaba con lágrimas compartidas. No eran uno. Eran dos almas abrazadas sin perderse, sin dominarse. Solo coexistiendo. Una noche, mientras el cielo brillaba con constelaciones que Naelira aún le enseñaba a nombrar, Víctor la observó sentada sobre una roca, con los pies en el agua y el cabello moviéndose al ritmo del viento. Su piel relucía con una suavidad nueva, y en sus ojos ya no había esa antigua tormenta. Solo calma. ¿En qué piensas? Le preguntó desde la distancia. Ella no se giró, pero sonrió. En ti.
en lo imposible que fue todo, en lo simple que es ahora. Él caminó hacia ella y se sentó a su lado. Apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su calor, su latido. Después de tanto caos, solo quería eso, quedarse así. ¿Te arrepientes de haberme elegido? Naelira lo miró entonces. Sus ojos eran profundos, sí, pero también dulces. Humanos, en cierto modo. Había aprendido ternura. O tal vez, la había liberado. Víctor, si tuviera que volver a elegir, te buscaría incluso antes. No me importaría el dolor. No me importaría el exilio. Lo haría todo de nuevo si eso me trajera hasta ti. Él le tomó la mano. La besó en la palma. Y por un instante, el mundo desapareció. Vivieron meses así, ayudando a reconstruir. Enseñando a los jóvenes Abkay a no temer el contacto, a comprender que el vínculo no era debilidad, sino evolución. Que el amor no se diseña, ni se impone, se descubre. Se cuida. Se honra. Cuando los primeros niños nacieron del nuevo ciclo, con la capacidad de sentir a distancia, de hablar con los ojos cerrados, todos entendieron. El vínculo no era una aberración. Era el futuro. Un futuro que comenzó con ellos dos. Una mañana, Naelira despertó con un suspiro profundo. Su mano buscó a Víctor en la cama y lo encontró aún dormido, con el cabello revuelto y el rostro tranquilo. Lo miró largo rato, acariciándole el pecho, hasta que él abrió los ojos y la encontró sonriendo. ¿Qué ocurre?, murmuró él. Ella le colocó la mano sobre su vientre. No dijo nada. No lo necesitó. Él la miró fijamente. Luego lo comprendió. Sintió la nueva vibración. El nuevo latido. Una tercera esencia. Suya. De ambos. Las lágrimas brotaron sin contención. No de miedo. De gratitud. La historia no terminaría con ellos. Comenzaba de nuevo. Un ciclo sin cadenas. Sin odio. Sin guerra. Solo vida. Y en ese rincón perdido del universo, donde un humano y una exiliada se habían elegido contra todo pronóstico, el amor había cambiado para siempre el curso de las estrellas. Naelira lo besó con lentitud. Con ternura. Con todo. Gracias por dejarme entrar, susurró. Víctor respondió sin palabras, abrazándola contra su pecho, sintiendo 3 corazones ahora, en perfecta sincronía. Y el mundo, por fin, era hogar.